Entonces, bienvenidos a todos a esta segunda sesión, a este segundo episodio de Pandemia Educativa. Nosotros el día de hoy vamos a tomar dos temas interesantes, uno dentro de las preguntas que nos hicieron a través de los medios de contacto y el otro es el regreso a la nueva normalidad, que es un tema que justo ahorita es importante tocar ya que en algunos países de Latinoamérica y también aquí en México ya están empezándose a plantear los protocolos de seguridad para el regreso de las escuelas, pero bueno, tenemos ahí algunas noticias, buenas, no tan buenas, pero estamos justo iniciando este episodio para atender algunas de esas dudas también. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un poquito el regreso a una nueva normalidad. Como ustedes saben, nosotros somos EVAS Innovación, somos una consultoría en innovación para el aprendizaje. Trabajamos con escuelas y con algunas empresas también. Y lo que hacemos es principalmente promover la innovación educativa con base humana y con base en el desarrollo de habilidades esenciales de las personas y estrategia de cambio con enfoque de complejidad. Yo soy Jesús Hernández, soy el director de EVAS Innovación y también nos acompaña en el chat Adriana Diego, también parte del equipo de EVAS. Ella va a estar atendiendo algunas preguntas. Si salen preguntas durante la conversación, durante la charla, pueden escribirlas en el chat y vamos a tener un momento al final para que Adri nos haga favor de elegir las preguntas o organizar las preguntas para que podamos responder la mayoría de las preguntas posibles. Y de todos modos los invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube para consultar estas conversaciones si lo desean otra vez y también a nuestro grupo de Facebook en donde compartimos materiales y compartimos infografías y compartimos tips justo para que ustedes, docentes y líderes educativos, puedan llevar mejor la gestión de sus instituciones en esta situación. Bueno, es muy interesante justo ahorita lo que ha sucedido con la educación, es que muchos países impulsaron la educación a través de la televisión y del Internet. Tenemos los casos más cercanos que son México con Aprende en Casa, Colombia con Aprender Digital, contenidos para todos, y en Chile, por ejemplo, con Aprendo TV. Son propuestas que se lanzaron desde los ministerios y la Secretaría de Educación de cada país, justo para cubrir a los estudiantes que ahorita nos vemos o se ven forzados a aprender desde casa y apoyar a los docentes a facilitar un poco esta situación. ¿Y por qué la televisión? Pues porque es lo que lleva a casi todos, o lo que llega a casi toda la población de todos los países en Latinoamérica. La población es el medio de comunicación que más expandido está y el Internet no tanto, ¿no? Lamentablemente muchas de estas propuestas tienen un alto contenido digital que no puede ser accedido eh, por medio de otras, otros medios más que por el Internet, pero en sí bueno, es valorable el, el esfuerzo que han hecho todos los gobiernos en Latinoamérica para lograr hacer estas ofertas educativas en esta crisis, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, pues porque son materiales que ya están o contenidos que ya están delimitados, que ya están diseñados con base en los programas nacionales y porque son importantes apreciarlos también como las acciones que han hecho los gobiernos ante esta situación para apoyarnos. Si bien no todas las escuelas los han encontrado completamente útiles, porque bueno, también hay escuelas que tienen una oferta mucho mayor o mucho más elaborada que lo que pueden ofrecer los programas nacionales, es importante valorarlos y es importante comentarlos, ¿no? Pero justo una de las situaciones que tenemos es que pues el Internet ha sido difícil para, para muchas de las personas, ¿no? Y habría que aprovechar estas situaciones ya que no sabemos cuándo vamos a regresar a clases en sitio. Entonces, eso es muy real. Les hablo primeramente del caso mexicano. El caso mexicano
pues justo han lanzado ya un proyecto borrador de reintegración a las actividades productivas y una de estas, o la más afectada o la que se deja en último lugar, digamos, es la educación por obvias razones, ¿no? Las escuelas, como ustedes saben, son los centros en donde más concentración de población existe, igual que las oficinas, pero en este caso pues son niños y son los docentes y generan mucho movimiento, ¿no? Y sabemos que esta suspensión de labores en las escuelas, por supuesto que afecta mucho a todos los demás sectores productivos porque los papás están en esta situación constantemente, pues bien, haciendo este malabar entre lo que hacen en la casa y lo que hacen en las escuelas y pues son situaciones un poquito complejas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ya existen protocolos para que nos empecemos a preparar cuando ya podamos estar seguros de que podemos regresar a clases en sitio. Y en este sentido, en México se espera que algunos municipios, algunos de los estados puedan empezar a regresar, si no el 18 de mayo, el 1 de junio, más probablemente el 1 de junio. Y otros municipios como la Ciudad de México, como Sinaloa, otros estados, ¿no? Como Sinaloa, la Ciudad de México, y los estados que más alto índice de contagio han presentado, muy probablemente se vayan a tener que extender hasta todavía las vacaciones de verano y regresar hasta agosto. En agosto quiere decir que tendrían que estar los centros escolares listos para una nueva normalidad, así se le está llamando, que de normalidad no tiene nada, pero sí es todo un Goliat al que nos estamos enfrentando desde la educación y tenemos que tomar esa actitud de ser el David ante este desafío, porque es muy interesante todo lo que nos genera en la pandemia la situación sanitaria del COVID-19 para las escuelas. Y una de los protocolos, bueno, en sí no se han lanzado protocolos oficiales en los gobiernos, hasta donde sabemos. En México al menos no lo ha hecho, pero sí se han lanzado protocolos muy, muy bien detallados y muy interesantes, especialmente de organizaciones internacionales como el que les vamos a compartir hoy, que a mí me parece muy, muy fácil de llevar a cabo. Claro, hablando fácil, no dejando de ser empáticos con que no todos los centros educativos van a poder, y en Latinoamérica, especialmente la educación pública, pues se ve muy afectada porque está sobresaturada, ¿no? Pero habrá que ser muy creativos, habrá que ser muy positivos y muy entusiastas y muy, muy estratégicos para lograr a cabo esta reincorporación a las clases en sitio con la mayor seguridad tanto para docentes como para estudiantes y sus familias. El documento que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo es un documento que es muy valioso y que vamos a tener que llevar a la paciencia y a la estrategia para poder llevarlo a cabo, ¿no? Paciencia porque todavía nos queda chamba, nos queda trabajo de aquí a que podamos regresar a clases. Y estrategia porque justo de aquí al final del ciclo escolar, en el caso del hemisferio norte, y a lo que continúa hasta a las vacaciones de verano en el caso del hemisferio sur, vamos a necesitar estrategizar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestra paciencia también para poder salir con ciclos escolares exitosos y procesos educativos exitosos. La paciencia y la estrategia van a ser esencial para que logremos ir adelante en esto, ¿no? Y bueno, lo más importante va a ser asegurar la seguridad de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, si bien comentamos y si bien sabemos que no son parte de la población vulnerable, eh, pues son vulnerables igual que todos los demás. O sea, también se pueden enfermar y hay niños pues que lamentablemente ya no están con nosotros por el contagio y por el COVID. Entonces, pues sí, las escuelas, los centros educativos nos volvemos líderes en asegurar la seguridad de nuestros estudiantes a través de protocolos bien diseñados y bien estructurados y muy, muy, muy estrictos.
¿Por qué es importante? Porque el COVID-19 va a estar con nosotros al menos, según los especialistas, todavía por ahí de 2 años. Es posible que la vacuna tarde en llegar hasta el siguiente año. Es posible que la famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño no se logre hasta por ahí del siguiente año. Entonces, vamos a seguir teniendo casos de COVID y vamos a seguir teniendo este riesgo de contagio. Y es muy probable que si no llevamos protocolos de seguridad a las escuelas, pues las escuelas selectivamente tengan que suspender si llega a haber rebrotes muy significativos. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahora vendrá también, esperemos que nuestros gobiernos en toda Latinoamérica y en el mundo, esperemos que reaccionen estratégicamente también ante este regreso y que entonces empiecen a aplicar pruebas estratégicamente para ir monitoreando esta nueva normalidad de la mejor manera junto con obviamente nosotros, la sociedad y el sector educativo, que es uno de los más grandes y de los que más gente mueve en todos los países. Entonces, es muy importante también, y eso va a ser esencial, que comuniquemos estos protocolos a los padres. Así que, así como lo comentábamos en la sesión anterior, a través de procesos muy empáticos, de entender que los padres también están viviendo el estrés que todos estamos viviendo, que tienen las mismas preocupaciones que nosotros de llevar a cabo nuestro trabajo, pero al mismo tiempo alimentar a nuestras familias, cuidar a nuestros seres queridos, proteger todo lo que sea, y el riesgo inminente para muchos de que probablemente ya están perdiendo su sustento, su trabajo. Toda esta situación, pues hay que considerarla en la comunicación de estos protocolos para que sea más sencillo emocional y psicológicamente para ellos aceptarlos. Vamos a tener que ser muy estratégicos en cómo transmitimos este mensaje, pero como les comentaba, para eso no estamos solos. Hemos hablado nosotros de cómo generar mensajes más positivos con los papás, cómo hablar desde la resiliencia y desde la empatía. Vamos a seguir tratando esos temas en subsecuentes episodios de Pandemia Educativa, pero va a ser importante que no olvidemos que todos somos seres humanos. Entonces, el regreso a esta nueva normalidad, uno de los documentos que les estamos recomendando y que vamos a subir se los vamos a mandar igual por la lista de correo, pero vamos a subir también en el grupo de Facebook, es este documento del Banco Interamericano de Desarrollo, que son estrategias de reapertura de escuelas durante el COVID-19. Ahí habla justo el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja con toda Latinoamérica también, de varias estrategias que en cada una de las oficinas locales van a llevar a cabo para apoyar a muchas escuelas, a las que obviamente sean candidatas para ese apoyo, a llevar a cabo estos procesos. Pero esta estrategia de reapertura justo nos da 4 elementos esenciales que tendríamos que empezar a considerar para preparar, o sea, tendríamos que empezar a prepararnos para lograrlos y para asegurar este bienestar de nuestros estudiantes. Uno, que el hecho de que termine la cuarentena no quiere decir que terminan las reglas o las normas de distanciamiento social. Es esencial que sigamos protegiéndonos, que sigamos no mezclándonos mucho, no juntándonos mucho, evitar tener contacto de más y obviamente de ese contacto tener todas las normas de distanciamiento social que se necesitan, ¿no? También el mantener las escuelas limpias y desinfectadas. Vamos a tener que hacer una inversión de recursos, tiempo y esfuerzo en que las escuelas se mantengan limpias y desinfectadas y que se mantengan también, sobre todo en los baños, en las áreas públicas de las escuelas, en las áreas compartidas de las escuelas, que se mantenga constante escrutinio en la limpieza y en la desinfección del mobiliario, de los materiales, de todo. Los estudiantes pueden ser parte de esto, por supuesto, ¿no? La salud de los docentes y los alumnos es el cuarto punto que provee este documento. La salud de docentes y alumnos es obviamente una responsabilidad muy grande de las escuelas, al menos en el centro, y por ende, entonces debe de haber protocolos de entrada, protocolos de salida, protocolos de estancia dentro del centro, el hecho de manejarse de cierta forma para evitar los contagios. Ahorita hablamos a detalle. Y el acceso al lavamanos. El acceso al lavamanos es esencial.
Habrá escuelas que para esto, para muchas escuelas, esto va a ser pues un gran desafío, un muy grande desafío. O sea, hay escuelas que, por ejemplo, en, en México, hay escuelas que no tienen agua. Hay escuelas que no tienen suficiente acceso al agua como para que los niños estén lavando las manos antes de entrar al salón, al salir del salón, al entrar a la escuela, al salir de la escuela. Y también, pues, sabemos que invertir en gel desinfectante, uno, no es 100% efectivo contra el coronavirus y dos, pues es un costo muy grande para muchas escuelas, especialmente las escuelas públicas, que esperamos que el gobierno a los gobiernos hagan este surtimiento extra de recursos, pero bueno, sabemos que la cobertura es un reto para todos, ¿no? Y no es independientemente de qué tipo de gobierno tengamos o lo que sea, la cobertura en Latinoamérica de programas sociales o de programas de apoyo es muy limitada por las condiciones en las que tenemos de diversidad de recursos y de culturas que existen en nuestros territorios. Entonces, el acceso a baño, por ejemplo, en México es un poquito castigado. Estamos hablando de que en las escuelas rurales es del 58%, mientras que en las ciudades es del 72%. Es decir, ni siquiera en las ciudades hay una totalidad de surtimiento del agua, ¿no? Los países que mejor infraestructura tienen, según las estadísticas que el BID ofrece o nos muestra, son Chile, por ejemplo. Chile tiene un 97% de cubrimiento o de surtimiento, de provisión del agua, de baños en buen estado, digamos, en las escuelas, en la ciudad y del 90% en los contextos rurales, lo cual también hace que en esta estrategia en específico, Chile tenga una posibilidad muy grande de lograrlo. República Dominicana también está, al parecer, bien. Costa Rica también. Colombia, por ejemplo, en entornos rurales tiene solamente un 57% de provisión en baños en buen estado en las escuelas primarias y el 82% en las ciudades. Entonces también tiene un desafío ahí un poquito especial. Bien, vamos punto por punto. El distanciamiento social. El distanciamiento social va a ser esencial para este regreso a clases porque nos va a requerir la reapertura gradual o escalonada de los centros educativos. Es decir, no todas las escuelas van a poder abrir al mismo tiempo y probablemente no todos los niveles pueden abrir al mismo tiempo. Muy probablemente educación media o educación media básica superior, como secundarias, o educación media superior, como las preparatorias o bachilleratos, probablemente ellos puedan extenderse un poco más a educación en línea, mientras que tal vez los preescolares no. Los preescolares que requieren un poquito más de contacto, más de dirección física de los niños, ¿no? Pero va a tener que hacerse reapertura gradual y escalonada de los centros educativos por nivel educativo, según también el área geográfica, si son municipios o territorios o alcaldías o espacios libres de contagio, o si no lo son, o si son de alto contagio, pues no habrán. También habría que considerar para sus escuelas que se escalonen los horarios de llegada y de salida de las escuelas para evitar las aglomeraciones de todos los grupos. Esa es la imagen típica de las escuelas, ¿no? Que salen y son los 300, 1000 o 1500, no sé, depende del tamaño de la escuela, niños que salen como si fuera un grupo gigante así enorme, una aglomeración enorme en las puertas para irlos entregando con sus familias. Esto no va a poder seguir siendo. Eso es un riesgo enorme de contagio considerando que el coronavirus es un virus de alto contagio, ¿no? Entonces van a tener que escalonarse los horarios de llegada y de salida de las escuelas. Es posible que incluso las escuelas tengan que ajustar ciertos horarios para que a lo mejor vayan entrando y saliendo distintos y aunque sea reducir un poco la jornada, podrá ser necesario en algunas escuelas tener que reducir la jornada si no tienen el suficiente espacio como para hacer salidas escalonadas y salidas distintas o por distintos lados, ¿no?
Uno de los grandes retos también es aumentar el espacio entre los escritorios. Estos protocolos de distanciamiento van a exigir que haya al menos 1,5 metros, 1,5 metros de distancia por estudiante a sus cuatro lados. Es decir, el estudiante de enfrente está a 1,5 metros, el estudiante de atrás me va a quedar a 1,5 metros y de cada lado a 1,5 metros. Esto para muchas escuelas es un desafío enorme, pero vamos a tener que hacerlo si no queremos contagios en la escuela. Y justo esto combinado con el escalonamiento de horarios o con que no todos los niveles entren, pues va a poder ser posible para algunas escuelas. Lamentablemente, y sabemos que no va a ser posible para todas las escuelas. En el caso de México, por ejemplo, tenemos estudiantes en promedio hay 45 estudiantes por salón en el sector público. 45 estudiantes en un salón de 50 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de que están pegados uno con otro, así cachete con cachete. ¿Cómo vamos a hacer eso a una reducción de al menos el 25% de la población educativa? Se comenta en algunos casos que va a ser elección el regresar a las escuelas y entonces vamos a tener también, incluso en algunas temporadas, que decir que mantener, digamos, la misma oferta, la oferta en línea con la oferta presencial para que podamos cubrir a todos los estudiantes, incluyendo a los que ya no caben en la escuela. Entonces, son ideas también, ¿no? Y obviamente la invitación que nosotros haríamos sería, hay que ser, como les decía, creativos y hay que ser un poquito, pensar fuera de la caja para ver cómo podríamos incluso mejorar estas opciones que nos da, en este caso, el Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, bueno, para lograr reducir un 25, por ejemplo, se estiman en Chile que se tendrá que hacer una reducción del 34% del número de alumnos en, en un aula, considerando que hay alumnos y protección. Al menos un 34% de estudiantes que se concentran en un salón. En Colombia, el promedio de tamaño de las aulas es de 65 metros con 39 estudiantes, lo cual requeriría que Colombia tuviera que reducir su población escolar en un 28% aproximadamente. Esto va a presentar riesgos enormes, pero también va a presentar posibilidades. Para las escuelas privadas que lo puedan lograr, a lo mejor va a presentar posibilidades de expandirse. Eh, pero bueno, también eso genera otros gastos, ¿no? Para las escuelas públicas, pues va a estar el desafío de generar más escuelas públicas o de aumentar los espacios para que se pueda hacer frente a estas distribuciones sugeridas. En México, pues es un 24% de disminución. En República Dominicana tenemos el desafío de reducir hasta un 40% la población en cada salón. Estamos hablando de números casi que parecieran imposibles, pero con estrategia y creatividad estoy seguro que lo podríamos lograr. Se van a tener que cancelar actividades grupales, por ejemplo, los bailes, las actividades en espacios cerrados como educación física, asambleas estudiantiles, reuniones grandes de eventos, por ejemplo, el Día de las Madres, que bueno, ya no pasó, pero que al menos el siguiente año muy probablemente no se vaya a poder hacer un Día de las Madres. Los coros, las prácticas deportivas de alta concentración de personas, es decir, partidos de fútbol en donde se invitan a las familias. Todo esto va a ser muy difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay alternativas como pedir que los maestros vengan a las aulas y trabajen con la concentración permitida dentro de las aulas para evitar también tanto movimiento y estar desinfectando ciertas zonas, ¿no? Habrá que evitar las juntas de los estudiantes en áreas comunes, los comedores de las escuelas o los espacios de alimentación de las escuelas van a tener que replantear medidas de seguridad. Por ejemplo, en las escuelas donde los niños comen en el patio, a lo mejor no hay tanto problema, pueden mantener el espacio, la sana distancia, pero para comprar o para adquirir sus alimentos o para recibir su lunch, su paquete de alimentos,
van a tener que manejar la sana distancia en las filas, en cómo se relacionan con la persona que surte los alimentos y en el intercambio de dinero si es que son en escuelas en donde se venden estos productos, si son en las escuelas en donde se reparte el refrigerio gratuito, entonces tendrían que estar verificando que estos estén desinfectados, que estén cuidando todo eso. Se va a tener que disminuir el número de niños que utilizan transporte escolar, eso también va a ser necesario. Y asimismo, el escalonamiento de los horarios va a ayudar para eso, ¿no? Que no todos los niños lleguen a la misma hora. Se va a tener que extender a lo mejor la entrada a unas 2 o 3 horas. No tanto, a lo mejor exagero, tal vez 1 hora. En vez de que todos entren a la misma hora, a lo mejor los escalonamos en 20 minutos. Reducir las congestiones en las oficinas. Obviamente, si las oficinas administrativas están muy saturadas, los coordinadores, secretarias, todos los asistentes y administrativos de los colegios tendrán que separarse un poquito y habrá que organizar la distribución de los programas de alimentación, como les comentaba. Limitar las visitas no esenciales, es decir, bueno, esto es bueno. Adiós a las mamás que siempre están de metiches en el salón de clases viendo qué está haciendo la maestra. Y eso va a tener que ser controlado y ahí sí va a ser muy importante la comunicación empática de decirle, mamá, no pongas en riesgo a los niños. Si no es necesario que vengas, no vengas. Y si es necesario que vengas, mantente afuera de la escuela y te podemos atender a través tendrán que hacer, pues no sé, el dispositivo de seguridad que se necesite para que la mamá pueda entrar a la escuela si es muy, muy necesario. Estas juntas con las mamás ya no va a ser necesario, lo cual a mí también me parece fantástico el hecho de no tener que hacer venir a la mamá a la escuela. ¿Sabe qué, señora? Tenemos una cita para hablar del rendimiento de su hijo virtual en la medida de lo posible. Es una buena opción también para uno, que los papás no tengan que estarse moviendo y dos, más cómodo también para ustedes. En algunas situaciones, claro. Em, Limitar las visitas esenciales, educar al personal, obviamente, y a sus familias, ¿no? Como les comentaba, en que hubiese estos medios de contacto y las formas de decir las cosas que invitaran de una manera empática y positiva a la colaboración para la prevención de las infecciones. Lamentablemente nos vamos a enfrentar a situaciones y eso va a ser muy, muy difícil, pero va a ser importante que lo manejemos con mucho estoicismo y mucha paciencia. Hay papás, hay familias que siguen sin creer en el virus y siguen sin creer en los protocolos de seguridad y no creen que existan estas cosas porque no les está pasando a ellos afortunadamente. Pero de verdad que existen familias que siguen saliendo como si nada, los ves jugando en el parque, el niño tirado en el piso, los papás sentados en una banca sin ninguna protección, sin ningún tapabocas. Ese tipo de situaciones vamos a tenerlas, vamos a enfrentarlas, porque esos papás tienen a sus hijos en alguna escuela y esas escuelas van a tener que enfrentarse a gente que no cree en estos protocolos. Pero lamentablemente son situaciones que vamos a tener que eh, impulsar con mucha empatía. El segundo círculo, que es esta parte de limpiar y desinfectar las escuelas, pues habla de limpiar y desinfectar profundamente todo lo que eso conlleva. Bancas, libreros, pisos, paredes, techos. En un inicio va a tener que ser como una desinfección como así de película en las escuelas para que obviamente se garantice que al menos el centro escolar está limpio o libre de coronavirus. Para esto va a ser necesario que las escuelas empiecen a provisionarse de todos los aditamentos de limpieza y protección también del personal de limpieza. O sea, vamos a necesitar usar desinfectantes. Si no se puede contar con desinfectantes especializados, con cloro, pero pues eso conlleva que entonces las personas usen guantes y tapaboca y si se puede la careta para cuando limpian, ¿no? Y si pueden tener su bata de protección. Esas personas son las que están muy, muy en riesgo, igual que en los hospitales, muy en riesgo porque si llegan niños asintomáticos y dejan su virus en el espacio,
y estas personas no limpian con su debida protección, no solamente son los niños los que se contagian, también son las personas. Ahora, hay que tener claro y entendido que va a haber contagios. Y va a haber niños contagiados, y va a haber papás contagiados, y va a haber maestros contagiados. Pero recordemos que ya vamos a entrar en un proceso en el que esto va a empezar a disminuir, pero no, va a seguir pasando y va a seguir pasando por un tiempo. Eso también es parte de la comunicación de los papás, es decirle, estamos haciendo todo lo posible para disminuir los riesgos de contagio en nuestro centro escolar, pero debes de saber que puede haber contagio, porque ustedes no se mueven solamente en el centro escolar. Hay trayectos en transporte público, caminando o en el carro o en el taxi o en donde sea. Ustedes vienen de casa, los papás van a sus centros de trabajo. O sea, el virus está en todos lados al final. Entonces va a haber contagios, va a haber maestros, estudiantes, administrativos en riesgo y lo único que podemos hacer es disminuir el riesgo, pero el riesgo está y los infectados van a estar, los contagios van a suceder. Entonces eso es importante que se comunique a las papás también, que sepan que ustedes hacen todo, pero que ellos también pueden contribuir, incluso pues desde su casa, ¿no? Que mantengan realmente la limpieza en su casa y la desinfección rutinaria, así como en la escuela. Intensificar la limpieza y la desinfección rutinaria será necesario también para la casa. Aumentar la cantidad de personal de limpieza si es posible. E incluso pues vamos a tener que pedirle a cada niño que mantenga sus cosas sin prestar, sin compartir por ahora al menos. Sabemos que eso es feo, esto de no compartir entre niños, pero yo no sé si los lápices que vienen de su casa están bien desinfectados. Entonces va a ser muy importante que entre niños nos intercambien cosas y es un desafío y la verdad es que es admirable la labor de todos los docentes y la paciencia que tienen con los niños que normalmente no pueden quedarse sentados o quietos durante tiempos prolongados. Que vamos a hablar de eso también un poquito después porque habría que pensar entonces cómo poder hacer clases de manera dinámica para que no generen la, la pues esta conducta un poquito de los niños de querer moverse porque ya están desesperados, ¿no? Va a ser importantísimo mantener ventanas abiertas, los equipos de aire acondicionado, si es que cuentan, por ejemplo, en zonas costeras o en zonas con mucho calor, los colegios pueden tener este aire acondicionado, tiene que estar desinfectado, tiene que estar, que inyecten aire del exterior, que sean, o sea, se tiene que verificar toda la estructura de ventilación natural y artificial en los colegios. Lo mejor es mantener las ventanas abiertas porque eso hace que corra el aire y eso hace que si alguien estornuda tantito y llega a tener el virus, sea más fácil que se vaya antes de que se asiente en algún lugar. O sea, son cosas muy delicadas, muy pequeñas, pero renovar el aire constantemente es importante. Y establecer un protocolo en el caso de que se detecte un caso en la escuela, eso va a ser esencial. ¿Qué va a hacer la escuela si se detecta un caso? Uno, porque eso va a ser muy importante. Si el niño tiene COVID-19, no podemos tratarlo como fuchilila, como qué horror, como nos vas a infectar. No, nuestro papel es ese niño, ayudarlo a que aprenda que se está enfrentando a una situación y que tiene que cuidarse a él para cuidar a los demás. Entonces, tenemos que nosotros tomar precauciones para poder llevar a ese niño, informar a los papás y poder pedirle a los papás, obviamente, que el niño ya no puede asistir a clase. Eso va a ser súper esencial. Entonces, en este sentido, tenemos que mantener mucho la empatía y el cómo tratar a las personas, aún cuando presenten casos o síntomas de COVID. Obviamente, lo primero es que si presenta síntomas de COVID, los sentimos mucho, no pueden entrar a la escuela. Si está estornudando, si está tosiendo, si está con escurrimiento nasal, el niño no puede entrar a la escuela. El niño tiene que estar sano y tomar temperaturas
tomar la temperatura a la entrada también puede ser importante hacerlo. Es importante también, entonces, cuidar. Esto nos lleva a platicar de cómo cuidar la salud de los docentes y los alumnos. Y es importante comunicar que tanto docentes como alumnos que no se sientan bien, que se queden en casa. Y entonces aquí entra un gran desafío porque si un docente tiene un grupo y se queda en casa porque está enfermo o porque tiene síntomas, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Las escuelas van a tener que generar estrategias para que justo no se pueda, o sea, no se desestabilice todo. Este es un gran desafío porque en muchas o en casi todas de las escuelas que yo conozco, generalmente si falta un docente, todo el mundo se vuelve loco porque es como que quién lo va a cubrir y que no sé qué, y entonces cuándo, y entonces movemos cosas. Siempre se soluciona, que también eso es lo que ustedes saben. Todos los problemas en las escuelas se solucionan y se los solucionan muy bien. Entonces, va a ser esencial cuidar la salud de los estudiantes, que si no se sienten bien se queden en casa, y ustedes docentes y líderes también, muy honestamente, porque puede pasar que no vaya a ser. Si los niños deciden no ir y decir que se sienten mal para no ir, pues bueno, ya está bien, pero los docentes sí vamos a tener que ser muy honestos en eso. Y vamos a tener que establecer rutinas de lavado de mano frecuente. Como les comentaba, entran, antes de entrar al salón, saliendo del salón, si es que cambian de salón, antes en el cambio de salón tendrán que lavarse las manos. Al entrar a la escuela, antes de comer, después de comer. O sea, ¿qué tanto tienen que lavarse las manos los niños? Y obviamente tenemos que enseñarles a lavarse las manos esos 20 segunditos. Entonces tenemos un desafío enorme que además no todas las soluciones dependen de nosotros. En el caso de las escuelas públicas, tenemos que empezar a ver con nuestras autoridades educativas que se haga la provisión necesaria de agua para el lavado frecuente. Obviamente, el lavado frecuente de manos requerirá que tengan el suficiente jabón, el suficiente gel desinfectante, que siempre haya la posibilidad de lavarse las manos. Yo sugiero no usar una toalla de tela, porque hay escuelas en donde hay una toalla de tela y todo el mundo se seca con esa, pero también hay escuelas en donde no hay el toallero de papel. Muchas veces no es necesario con que se sacudan las manos y no toquen nada durante un minuto. Los niños pueden, la mano se seca y no hay ningún problema. Este, pero bueno, hay que trabajar mucho la paciencia con ellos, ¿no? Habrá que adoptar políticas flexibles de asistencia y de licencias por enfermedad, tanto en estudiantes como en docentes. Habrá que definir también los protocolos de respuesta si en algún momento el docente llega bien y se empieza a sentir mal en casa, en el colegio, cómo se reacciona, o los niños igual, porque puede ser que en la mañana parezca todo bien y en la tarde se empieza a sentir mal, y eso sucede siempre, ¿no? Ese protocolo de cómo cada escuela lo tiene que diseñar de acuerdo a sus posibilidades también, porque habrá escuelas que puedan tener enfermerías, hay escuelas que no la tienen. Hay escuelas en las que pueden separar grupos o en distintos edificios, pero hay escuelas que son un solo edificio y todo está compartido. Entonces, pues sí, todas estas obviamente tendrán que ser ajustadas a las posibilidades de cada uno de sus colegios. Fomentar el uso de mascarillas, como ya lo comentamos, y mantener la comunicación regular y en el caso que como lo recomendamos, que sea muy empática con docentes, estudiantes y las familias. Y la última, que es el acceso al lavamanos, pues será necesario rehabilitar o verificar que los lavamanos están funcionando bien, que sí efectivamente están bien surtidos de agua, de jabón, de la manera para secarse las manos, de que tienen suficiente espacio para que los niños se puedan lavar las manos con sana distancia, que no estén pegados lavándose las manos y que obviamente se pueda identificar en la escuela el niño y las personas que llegan a la escuela, que sepan dónde van a estar estos lavados. Habrá escuelas que probablemente puedan implementar nuevos lavabos en su colegio, habrá algunas que no, pero para que sepan exactamente por dónde ir y que no estén pasando por lugares donde hay concurrencia de gente, será necesario incluso señalética, que eso es muy sencillo, se puede hacer imprimir y pegar flechas hacia donde está el lavamanos y enseñarles a lavarse las manos. Eso va a ser importantísimo.
Y si no cuentan con la infraestructura, como en escuelas privadas, pues tendrán que invertir en la infraestructura, escuelas públicas tendrán que solicitar a sus autoridades que se genere un programa para generar la infraestructura para asegurar las condiciones mínimas de saneamiento de la escuela, en especial la de lavado de manos, ¿no? Incrementar puntos de lavado sería una buena opción y contar con el agua suficiente, que eso es un problema muy complejo. Y obviamente, como les comentaba, el jabón y el gel. Estos son los desafíos que tenemos ante este regreso a clases que en algunos lugares ya se van a dar a finales de mayo, a inicios de junio, pero en otros lugares pues regresaremos a clases hasta agosto. Yo que estoy en Ciudad de México, pues prácticamente no vamos a regresar, vamos a terminar el ciclo escolar virtual y está bien. Entonces, con esta situación de que nos quedaremos unos meses más en casa, pues vamos a tener que fortalecer un poquito este cierre para que sea también un cierre poderoso y que podamos generar experiencias de educación poderosa a través de la educación en línea que estamos forzados a hacer. Antes de pasar un poquito a las recomendaciones de contenido, y decirles cómo vamos a apoyarles un poquito a la parte de generar mejores contenidos. Eh, les quiero, les vamos a compartir este documento del Banco Interamericano de Desarrollo como una referencia. No es la última, ni es la mejor, ni es la peor, ni nada. Es simplemente una de las muchas opciones que existen para empezar a prepararse para el regreso de clases en sitio. Y a mí me pareció muy, muy sencilla de entender, viene paso por paso cómo se puede hacer. Y de hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta donde yo entiendo, va a generar programas de apoyo para las escuelas para lograrlo. Entonces, igual en sus oficinas locales, habría que ver si existe la posibilidad de contar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y si no, de sus autoridades educativas o de sus líderes educativos en el caso de las escuelas privadas. Pero bueno, eso se lo compartimos en el grupo de Facebook más tardecito, lo subo y les comparto las ligas para que puedan investigar un poquito más sobre eso y sobre el hecho de que vamos a estar un poquito más o un poco, mucho más tiempo en casa, pues la idea también es que nosotros queremos acompañarlos un poquito más en este sentido, ¿no? Como saben, pandemia educativa inicia justo con la crisis del COVID, el programa, pero bueno, la idea es que yo llevo ya 20 años acompañando varias escuelas en Latinoamérica para innovar, para generar algunos de sus procesos, para generar innovación educativa. Y bueno, pues creo que Pandemia Educativa va a ser también un proyecto que va para largo y que todos los jueves vamos a estar compartiendo información para ir promoviendo esta innovación que queremos lograr juntos con ustedes. Entonces, el día de hoy también, considerando que vamos a estar más tiempo en casa, pues les queremos compartir algo sobre los contenidos, respondiendo a una pregunta que fue muy recurrente dentro de los registros, en donde ustedes podían hacer preguntas y vamos a ir respondiendo todas esas preguntas poco a poco. Eh, Preguntaron que justo qué necesitaban para crear mejores contenidos en casa, pero muchas de las preguntas, y eso me gusta mucho y me entusiasma escucharlo, no quieren, muchas de las personas no es que quieran saber qué herramientas usar o qué aplicaciones usar, sino más allá es cómo hago que mi video o cómo hago que mi realmente pueda ser un contenido valioso para la clase, ¿no? Y eso es más de los seres humanos que de las herramientas que utilizamos, porque también herramientas que utilizamos pues pueden ser muchas y pueden ser variadas dependiendo de la plataforma que ustedes estén utilizando para enseñar o para crear este contenido. En sí, todas las plataformas, las tres más grandes son Apple, Google y Microsoft, ¿no? Que estaríamos hablando de Windows en Microsoft. En las tres hay opciones para crear videos, hay opciones para crear presentaciones gráficas,
hojas de texto, hojas de cálculo, música, arte digital y todo, ¿no? Entonces, en este sentido, los contenidos son esos, ¿no? Son videos, son hojas de trabajo que las podemos hacer estos típicos cuestionarios o hojas que nos permiten a los niños ir haciendo, a los estudiantes ir haciendo actividades que les permitan ir aprendiendo algo. Hay interactivos, que en Internet hay muchísimos sitios para hacer interactivos, pero, por ejemplo, desde Google Forms, que es una simple aplicación de cuestión para hacer como cuestionarios, se pueden crear cuestionarios muy interesantes porque, bueno, ahorita les digo por qué, ¿no? La música, las presentaciones como PowerPoint, Keynote, investigaciones, organizadores textuales, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, producción libre obviamente es muy favorable y obviamente podemos hacer arte también con la tecnología o transmitir el arte a través de la tecnología, ¿no? Pero les comentaba que son muy poderosas las herramientas que incluso parecieran simples como Google Forms. Formas de Google, hacer estas encuestas, estas formas nos pueden servir para hacer exámenes, nos pueden servir para hacer cuestionarios interactivos. Después de que los niños vean un video, pueden pues, responder ese cuestionario o algo por el estilo. Pero el secreto, les digo, de verdad, el secreto no está en la aplicación. Claro que sí, hay aplicaciones más poderosas que otras. En lo personal, yo uso Apple porque es la que permite, en mi opinión, permite mucha más creatividad que las otras opciones. Pero las otras opciones también tienen cosas muy buenas y que pueden ayudarles a generar contenidos muy poderosos, ¿no? Por eso es que yo creo más en la importancia de conocer principios de diseño que ustedes tienen que considerar, aunque el video no sea súper profesional o la presentación no sea súper profesional. Hay principios de diseño que ustedes pueden ir considerando y que por razones de tiempo no podemos revisarlas todas en esta sesión, en este episodio, porque pues claro que son muy complejas y son muchísimas las aplicaciones que pueden entrar para hacer todos estos contenidos, pero sí podemos compartirles el inicio de esto, ¿no? Y vamos a ir compartiendo algunos tips para crear contenido, también en nuestros canales digitales por medio de infografías y memes para que ustedes vayan viendo esto. Pero los principios es algo que yo me he dado cuenta que de repente olvidamos, ¿no? Cuando enseñamos a hacer videos, les enseñamos la parte técnica, pero luego se nos olvida la parte humana, que es la más importante. Y esos son los principios, ¿no? Entonces, estos productos los organizamos en tres, ahorita nada más para fines demostrativos, los organizamos en tres naturalezas. Los que son de naturaleza visual, que son los videos, las presentaciones y obviamente los organizadores textuales, esos tienen naturaleza visual. Incluso el organizador textual, aunque obviamente su nombre lo dice, es textual, tiene una naturaleza visual porque se organiza de cierta manera que me permita ir comprendiendo conceptos o ideas o una cierta narrativa, una cierta historia de manera gráfica, ¿no? Los que son de naturaleza completamente textual son muchos de los interactivos. Obviamente hay interactivos que están prediseñados por muchas ofertas en Internet que se pueden utilizar también, que son visuales y son como juegos, pero generalmente cuando hago cuestionarios en línea, estamos hablando de textos, preguntas y respuestas, opciones múltiples, que los niños escriban y respondan. Las investigaciones son principalmente una entrega textual y la hoja de trabajo, ¿no? Las hojas de trabajo, como hacemos un lienzo de trabajo o algo por el estilo. Y las que son de naturaleza expresiva, o es decir, que les permiten a los estudiantes expresar algo más allá de aprendizajes y conocimientos, son los videos, la música y cualquier producción libre que ustedes les permiten, siempre y cuando se diseñe con ciertos principios para que sea así. Es decir, no es lo mismo preguntarle al niño em, qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial que preguntarle cómo podrías tú o
qué te haría más triste o qué te haría sentir más triste de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Son preguntas distintas y van a niveles cognitivos distintos. Uno es factual, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, y la otra es entendimiento del concepto de la guerra, del conflicto y todo lo que conlleva el conflicto para las personas en emociones. Ahorita el tema de moda, bueno, el tema del momento en el que estamos, que es la pandemia, por ejemplo, el niño puede aprender a través de los sentimientos y las emociones con esta expresión, ¿no? Con la producción libre de contenidos que le permitan crear música, video o un texto incluso, escribir un poema en donde él pueda expresar algo de lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, para aprender los temas, los contenidos, de verdad que estas plataformas de las que platicábamos al principio, Aprende en Casa, Aprende TV, Aprende Digital, en el caso de México, Colombia y Chile, en el caso de otros países también ya se lanzaron, claro que apoyos desde los ministerios y las secretarías de educación. Todos estos contenidos ya están ahí, no nos necesitamos preocupar más por los contenidos, sino también están en los libros de texto o en miles de videos educativos en Internet de muchas plataformas para los que utilizan plataformas educativas. Pero la creación de contenido tendría que venir más de los estudiantes que de ustedes. Claro que estamos siendo un poquito aquí no generalizando, porque no todos los niños tienen obviamente la posibilidad creativa respecto a la tecnología por la falta del dispositivo, ¿no? No todos tienen los dispositivos o la posibilidad de hacerlo. Pero todos los niños, o es lo que según hemos visto en las encuestas, la mayoría de los niños pueden enviarte al menos una fotografía de su producción, aunque su producción sea una pintura o un dibujo libre o un poema escrito en una hoja a mano. Principios entonces para generar contenidos visuales. Y estos son principios que van a parecer obvios, pero que créanme que muchas veces dejamos de lado. Primero que nada, si es visual, entonces debe de haber más imagen y debe de haber menos texto. Es decir, si yo voy a tener a mis niños sentados en Zoom para que me escuchen, tengo que ponerles imágenes y no texto. Porque para leer el texto en la pantalla, mejor les mando el texto y no me canso yo leyéndolo, ¿no? Entonces, es muy importante usar imágenes en videos, presentaciones y organizadores textuales. Es muy importante que la imagen también sea una imagen relacionada, ilustrativa del concepto que se quiere estudiar. Tienen que ser dinámicos, tienen que ser cambiantes, tenemos que estarnos moviendo en las presentaciones y tienen que ser de preferencia de duración corta. Para nosotros los adultos sí aguantamos una sesión como esta, pero los niños no aguantan más de 20 minutos de contenido, ¿no? No quiere decir que su clase se disminuya a 20 minutos, quiere decir que yo no uso más de 20 minutos en contenido para darles el resto de la sesión, que puede ser de 20 o 30 minutos, en crear algo, ¿no? Eso es lo que sería interesante, que yo use un estímulo visual, un estímulo audiovisual, presentación o un organizador textual y lo platiquemos juntos para después crear algo. Y la creación no necesita ser algo muy complejo, puede ser crear una simple conversación en donde realmente los estudiantes puedan platicar sus opiniones, que perciben del tema, del concepto a estudiar, qué es lo que están, incluso si queremos en la parte del desarrollo psicoemocional, queremos que trabajen un poco ciertas habilidades de resiliencia. La creación también se da a través de una conversación. Tienen que ser, si son contenidos visuales, tienen que ser coloridos y organizados. Y por supuesto, y muy importante, tienen que contar una historia. Es decir, no es que cuenten un cuento, no es que digan, érase una vez, sino que debe de haber un flujo de ideas que tenga una lógica o una secuencia que permita al estudiante ir de un lado a otro en el aprendizaje. Es decir, si voy a darles una presentación sobre vamos a hablar sobre la creación de los derechos humanos, que fue justo un resultado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Si yo vamos a ver cómo se creó, yo puedo contar la historia de qué fue lo que causó
que la gente y los países quisieran redactar una Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces ir como hablando de los sentimientos, las emociones, lo que sucedía, más allá de los hechos, las historias cuentan y son muy poderosas y son perfectas para crear contenido visual como presentaciones, como organizadores textuales o como videos. Porque recuerden que contar historias es la manera más antigua que los seres humanos tenemos para compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Somos personas de historias, nos creamos en historias, crecimos en historias y somos historias caminando, ¿no? Entonces, bueno, esos son los principios que nosotros proponemos para la creación de estos contenidos visuales. En el caso de los textuales, que son las hojas de trabajo, los interactivos y las investigaciones, va a ser esencial que tengan instrucciones detalladas. Todo debe de tener instrucciones detalladas, ¿no? Pero en este sentido, las instrucciones detalladas no solamente son para que los niños sepan qué hacer, sino que recordemos que muchos están pasando el tiempo con sus papás o incluso hemos investigado y hemos visto que un alto porcentaje de niños no puede ser acompañado por sus papás y está siendo acompañado por sus hermanos mayores. Entonces, muchos de sus alumnos pueden estar siendo acompañados en su proceso de aprendizaje por su hermana de 12, acompañando al niño de 6. Entonces, también debemos de abrirnos un poco el corazón a un contexto en donde una niña le está enseñando a otro niño, que a mí me parece hermoso, que entre niños se puedan enseñar, porque en las escuelas me gustaría ver eso, que los niños grandes y los chicos pudieran aprender juntos. Entonces, las instrucciones detalladas son esenciales para quien sea que apoya o está apoyando a sus estudiantes a aprender. Claro que mientras más grandes los estudiantes, ya los de preparatoria o universidad, bueno, ellos son más independientes, pero aún así, las instrucciones detalladas dan menos margen al error, dan más posibilidades de éxito. Es decir, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo esperas que lo hagan? Obviamente no decirle cómo hacerlo, pero cómo esperas que lo hagan lo tienes que hacer con un proceso o una metodología tal, en el caso de matemáticas, y cómo lo vas a evaluar. Eso es esencial. También decirles qué intención tienes con ese trabajo que les vas a dejar, o esa investigación, o ese cuestionario, o lo que tú quieras, que quieran que hagas, cuál es la intención. Con este trabajo tú tienes que aprender o tienes que comprender la importancia de la resiliencia en estos momentos. O con este trabajo tú tienes que aprender qué fue lo que, o por qué crees que es importante no evitar el conflicto, ¿no? Justo para no caer en situaciones difíciles entre personas y entre países, ¿no? Y estar haciendo como todas esas preguntas de cuál es la intención de que haga esa investigación, de que resuelva ese trabajo, ¿no? Los criterios de evaluación tienen que estar muy claros. Yo te voy a evaluar si lo haces X, Y y Z. Si lo haces A, B y C, pero no lo hiciste X, Y y Z, entonces está mal. Tienes que hacerlo X, Y y Z. Y si además de eso tú le pones A, B, C, pues claro que está padrísimo. Tampoco cerrarnos a que hagan lo mínimo necesario, pero al menos les tienen que poner los criterios mínimos por los cuales los van a evaluar y también eso les ayuda a saber por cómo van a ser exitosos en este trabajo. Recordemos que no van a estar ahí, no están ustedes ahí todo el tiempo para estarles explicando eso. Por eso es que las instrucciones tienen que estar súper detalladas y también tenemos que ser muy, muy conscientes en que son tareas alcanzables y medibles. Es decir, tu resumen es de 100 hojas o de 5 hojas o de una hoja, dependiendo de la edad. Si ustedes se tardan determinado tiempo en hacer un trabajo, consideren que sus estudiantes se van a tardar 4 veces más. O sea, si tú te tardas 15 minutos en escribir un resumen, tu estudiante se va a tardar 1 hora entera en escribir ese resumen. Porque los estudiantes tienen procesos, están apenas desarrollando esos procesos que a lo mejor muchos adultos a lo mejor todavía no tenemos, pero sí, estamos, supuestamente tenemos y trabajamos un poco más rápido en muchas cosas, ¿no?
Y obviamente pensar en que las actividades complementan los temas que tú explicas a través de las presentaciones o de las pláticas por vía virtual, sino no son para que ellos, o sea, tratemos de evitar que aprendan la teoría solos, más bien que se den de topes con la práctica solos, sí. Y es muy válido también entender que no aprendemos para ser exitosos, aprendemos para saber qué aprender. Entonces hay que ser hay que valorar el fracaso en estas actividades. Hay que valorar el hecho de que los niños no puedan hacerlo en la primera vez. Si lo hacen la primera vez, qué bueno, qué padre, pero si no lo logran hacer en la primera vez, hay que valorarlo, porque el fracaso enseña más que el éxito. El éxito solamente confirma que lo puedo hacer. El fracaso me enseña qué es lo que no estoy logrando y entonces me dice exactamente qué es lo que tengo que aprender. Y en el caso de la expresión, también hay que abrir esa posibilidad de que sean ellos los que generen el contenido en la medida de lo posible. Sabemos que no todas las escuelas no todos los niños tienen esa posibilidad. Pero a mí se me hace muy curioso, vamos a hacer también un poquito, no todos, claro, pero sí se me hace muy curioso que muchos niños tienen TikTok, pero no son capaces de crear un contenido para la escuela. Entonces, pues ábranse un poco a lo que los niños hacen. Ellos pueden hacer un TikTok y bajar el video a su celular y mandártelo por WhatsApp. Entonces, puedes hacer un resumen en 15 segundos como TikTok lo permite, ¿no? Que TikTok te puedes grabar 15 segundos a un minuto máximo. Entonces, tienes que hacer un resumen creativo de esto que aprendiste. Hazlo con TikTok y mándame el video y ya. ¿No? Puede ser algo así. Muchos niños, especialmente los que tienen de más de 13 años, que sí lo podrían hacer, este, pueden hacerlo. Los niños menores de 13 años, ojo, no deberían de estar usando TikTok ni redes sociales, pero si lo hacen con supervisión de sus papás, pueden hacerlo. Música, por ejemplo, ¿no? Pueden escribir una canción, pueden escribir un poema que, si bien no es música, es estrictamente hablando, es una expresión más o menos musical del ser. Pueden hacer arte y mandar fotografía, o si tienen la posibilidad de hacer el arte digital, pueden expresar algo a través del arte y presentártelo incluso de manera virtual y decirte, yo veo el conflicto como esta estructura o esta pintura o esta imagen de lo que él quiso expresar, ¿no? Y hay que darles esa posibilidad incluso a veces de elegir cómo quieren presentar sus aprendizajes o cómo quieren presentar lo que están aprendiendo. Tienen que ser cosas cortas y enfocadas, tienen que tener un propósito definido, tienen que permitirles a los estudiantes resolver preguntas, tienen que permitirles contar historias y expresar emociones y obviamente esto se evalúa subjetivamente. Y no es una cosa que se evalúe, o sea, sí hay un componente técnico que se podría evaluar, pero realmente queremos evaluar si sabe presionar un botón de grabar o queremos evaluar más cómo se expresa. Que creo que en ese sentido, por ejemplo, para la clase de español o las clases de lengua, es importante cómo se está expresando, cómo está expresando algo complejo, cómo está abstrayendo ciertas ideas para después expresarlas con otras palabras. Esos procesos son los que nos tenemos que enfocar, más allá de los contenidos como tal. Y en el caso de los videos, igual ustedes como docentes cuando hagan videos, la recomendación es que sean videos cortos, enfocados, como píldoras. Así se les dice un poco microenseñanza. Son como píldoras, como pequeñas pildoritas que yo te voy dando de conocimiento. Es decir, si ustedes van a crear un videíto, que sea muy cortito, muy conciso y muy claro. A veces pareciera muy extraño, pero aprendemos más con un video de 15 segundos que nos muestra una situación. O sea, todos aprendimos a lavarnos las manos con un meme, ahora en la pandemia. Nadie se puso a hacer una clase de 1 hora para lavarse las manos. Aprendimos a lavarnos las manos y toda la importancia que conlleva lavarnos las manos. Y de repente de ahí aprendimos que eso mata al virus porque sí, de lo que vamos conectando. Nada de eso nos tomó más de 1 hora ir aprendiendo. Aprendimos las manos con la canción de Britney Spears o con la canción de Sopita de Caracol
o no sé cuáles miles de memes que salieron de lo que tarde el coro de la música es lo que y te dice ahí cómo lavarte las manos y qué movimientos tienes que hacer. Entonces, los niños de ahora aprenden a través de eso, de cosas muy cortas, pero muy, muy bien enfocadas. Tenemos que aprender a hacer cosas cortas, pero muy, muy bien enfocadas. Y esas serían las recomendaciones más grandes. Recomendaciones de cómo usar las herramientas. Podemos buscar tutoriales en YouTube. Podemos buscar los blogs de especialistas que sí les encanta estar mostrando cómo hacer la herramienta, cómo usar la herramienta. Y podemos buscar comunidades de docentes que comparten recursos como muchas que existen en cada uno de nuestros países. Entonces, en este sentido, ustedes mismas y ustedes mismos dense cuenta cómo, por ejemplo, si ustedes buscan un tutorial de YouTube, si dura más de 3, 5 minutos, empieza a cansar. ¿Por qué? Porque estamos ya acostumbrados a ver las cosas cortas. Valoremos eso también, justo porque el hecho de hacer las cosas más cortas y más concisas va a tener un buen efecto y nos va a permitir que ahora en el regreso podamos escalonar los horarios y mover los horarios justo para bajar la densidad de los salones, porque podemos hacer las cosas más cortas y más concisas. Entonces, intentemos hacer eso. También todas las aplicaciones que bajen, de las recomendaciones que podríamos compartir en el grupo de Facebook o en las cosas, las aplicaciones que bajen todas tienen un botón de ayuda. Y generalmente ese botón de ayuda los lleva a tutoriales que leen rápido o que pueden ver rápido y aprender a usar, ¿no? Y por supuesto, necesitamos ahorita más que nunca ser docentes y líderes de educación audaces y explorar estas herramientas por nosotros mismos. Sobre todo porque hacemos un gran esfuerzo para estar en comunidad y para comentar y charlar juntos, pero también aprendemos más haciendo, picándole y echando a perder un poquito, sabiendo que en el mundo digital siempre está el deshacer y eso es muy, muy, muy padre. Entonces, hasta aquí terminamos la parte de la charla y muchísimas gracias por estar bien atentos. Entonces, Adri, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Adri. Sí, hasta el momento no hay ninguna pregunta. ¿Alguien de ustedes le gustaría hacer algún comentario? Pueden desactivar su micrófono, compartir, comentarnos, contarnos algo. Agradecerles por compartir. Soy de Colombia. Trabajo en un colegio binacional que es de la American Solution School. Nosotros también vamos a salir en agosto. Estamos haciendo home learning y bueno, estoy dirigiendo un proyecto STEM. Entonces, pues yo me metí a la página muy motivada y muy inquieta por aprender cómo vamos a seguir desarrollando este tipo de proyectos. Nosotros estamos certificados y pues de hecho hoy me sirvió muchísimo la charla y muy agradecida con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ana Villamizar. ¿Perdón? Ana Villamizar. ¿Ana? Sí. Mucho gusto, Ana. Muchas gracias por tu comentario. Y pues sí, la idea es que juntos vayamos compartiendo ideas y que estemos como en contacto porque creo que van a venir demasiados desafíos a los que nos vamos a enfrentar todos. Nos comentaron comentaban cómo el problema principal de la TAM era que estábamos dando prioridad al trabajo estudio sobre la salud, que culturalmente estamos acostumbrados a ir a trabajar aún estando enfermos. Eso va a tener que cambiar. Gracias, Edith, por ese comentario. Y que pues vamos a tener que priorizar actividades aunque vaya en contra del instinto de supervivencia. Más bien yo creo que vamos a tener que empezar a confiar y tenemos que compartirles a los demás que tenemos que confiar en nuestro instinto de supervivencia.
nadie se quiere enfermar, nadie se quiere morir, vamos a tener que comunicar mucho eso. También comentaba Edith que el problema principal de ir a trabajar sintiéndose mal es por falta de seguro social y la seguridad que nos van a pagar el día, nos descuentan. Esa es otra realidad a la que muchos de nuestros docentes y nosotros nos estamos enfrentando al día. Honestamente, todos nosotros hemos perdido o el trabajo o proyectos o situaciones que nos aseguraban un bienestar y pues no tenemos más que seguir adelante, ¿no? Lamentablemente sí, efectivamente los seguros sociales de los países en Latinoamérica no tienen una cobertura al 100 y tampoco son de muy buena calidad. Por eso es importante que el cuidado esté en nosotros para evitar tener que ir allá, al hospital, ¿no? Es todo un reto y son muchos aspectos a considerar, como bien lo comentabas, Rosa. Y también, pues nada más eso, invitarles a que, como les comentaba al principio, mantengamos mucha paciencia, seamos muy estratégicos en el proceso y que estemos siempre en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros colegas, con nuestros docentes, con nuestros líderes de esto. Algunos de ustedes son directivos, entonces les vamos a dar les vamos a compartir este documento del BID para que lo consideren y vean, pues, en la medida de lo posible, hacer esas adecuaciones para el regreso. Desde ahorita la pueden ir estrategizando, sabiendo que vamos a regresar hasta agosto muchos de nosotros. Y los que son docentes, pues, para que se lo compartan a sus líderes, a los directivos y decirles, esto es lo que vamos a necesitar hacer. Y también invítenlos a que vengan a la pandemia educativa. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos y con eso nos despedimos de este segundo episodio. Que tengan muy, muy buena tarde.